¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El placer nuevamente de compartir con ustedes otra entrega, otra edición del Voto Informado. Y por supuesto, vamos a seguir hablando sobre una cuestión muy importante. Hoy les invitamos a formar parte nuevamente del Voto Informado. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El placer es mío, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la ciudadanía, a toda la gente que está mirando Voto Informado. Un placer nuevamente poder compartir un sábado más con todos ustedes y contigo, Diego. Así es. Atención, gente. También estamos en las redes sociales, por supuesto. Estamos en el Instagram, estamos en el Facebook, en el Twitter. Todas las informaciones, sin lugar a dudas, de la justicia electoral ustedes lo pueden encontrar. Y ahí también en nuestro sitio web, por supuesto, en www.tsje.gov.py para compartir todos estos datos, Andrea. Asimismo, ahí tenés el acta del TREP, podés descargarlo, tenés también las actas de cómputos provisorios, así también el informe final, informe técnico de CAPEL, que es muy importante también que puedan leerlo, también las últimas resoluciones que sacaron los del Tribunal Superior de Justicia Electoral, nuestra super app. Ahí está, podés descargarlo, Diego, no olvides todas las informaciones, todos los detalles, todo lo que vos quieras saber con esta app en tu celular podés lograrlo. Así es, toda la tecnología combinada a toda la información, señora, señor, que usted debe saber, usted lo encuentra en todos estos ítems que tenemos, por ejemplo, en el sitio web, que tenemos en nuestras redes sociales, precisamente porque la misión de la justicia electoral es echar luz, transparencia a todo el proceso de elección que se realizó el pasado 30 de abril. Y en ese sentido, Andrea, es muy importante aquí darle un clic al iconito, por ejemplo, si estás en el sitio web y ya automáticamente te vas al Facebook. Sí, hacer lo mismo también desde el celular, le das al icono del Instagram y automáticamente te vas al Instagram. Así mismo, y lo mismo con Twitter y YouTube, por ejemplo, de la justicia electoral. No olvides también que tenés Mi Primer Voto, esa aplicación ahí justamente, mira, no te olvides de eso. Vamos a hablar seguramente ya próximamente de esto, cuáles son las universidades adheridas, cuáles son los beneficios que puedes obtener, siendo que si fuiste a votar por primera vez, vas a tener esa opción que es muy, muy importante. Yo te conté, Andrea, lo que me ocurrió. Quiero compartir con ustedes rápidamente nomás esta anécdota. Sí, contame. Le llevé a los chicos al cine, señora, señor, presten mucha atención. Me pidieron en el cine mi acreditación, o mejor dicho, mi certificado de haber cumplido con mi voto. ¿Sí? Porque estaban realizando descuentos especiales, tanto para el pago de la entrada como también los implementos que no pueden faltar en el cine, el pororó y la gaseosa. O sea que es tan importante cumplir con el deber cívico y al mismo tiempo sentir esta motivación de irte a algún lugar atractivo con los niños, con los hijos, y de esa manera también tener estos descuentos, Andrea. Ay, pero qué bueno, en serio, o sea, en el cine también tienes que presentar tu tu certificado de votación. Así es. Y vos sabés que me encantó porque ese domingo precisamente había muchísimos jóvenes, se estaba estrenando una película animada que asistieron muchísimas personas y la mayoría tenía su certificado, y lo que más me gustó es que los jóvenes que estaban en la fila eran los que más presentaban su certificado. Qué bueno, y claro, y no es para menos, 63% de participación tuvimos según el TREP, ¿verdad? Porque nos manejamos hasta ahora con el sistema TREP, que fue lo último que tuvimos, ¿verdad? 63% de participación altísima realmente, así que quien más, quien menos va a tener su certificado de votación y poder acceder, por supuesto, a varios beneficios como ya mencionaba Diego. Sí, espectacular. Y eso también de alguna manera ayuda porque las empresas formalmente establecidas a nivel país que motiven a que también la gente pueda participar. Esta vez llegamos a ese porcentaje que decía Andrea, pero lo interesante sería aumentar mucho más. En ese sentido, vale decir, Andrea, que estamos ya en una etapa muy importante porque concluyó el cómputo definitivo, el juzgamiento definitivo de las actas a nivel país. Así mismo, Diego, y estamos hablando justamente en ese sentido de lo que significa dar por concluida la apertura de los sobres número 1 que contienen las actas de escrutinio provenientes, por supuesto, de las mesas receptoras de votos. Esto se realizó en presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Enrique Bogarín González. Ahí vemos también a los apoderados de las agrupaciones políticas y también, muy pero muy importante, acompañaron todas estas jornadas los especialistas
juntas electorales de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Imagínate, Diego, que ellos estuvieron presentes durante todas estas jornadas. Ya vemos a la jefa de misión justamente. Así es. Estuvieron presentes acompañando, viendo absolutamente todo lo relacionado al cómputo y juzgamiento definitivo de estas elecciones nacionales y departamentales. Claro, así que gente, sobre todo lo siguiente, este acompañamiento que estamos viendo en imágenes es documental en el sentido que todas las autoridades, tanto del Tribunal Superior de Justicia Electoral como las autoridades de las misiones de observación, las autoridades de los partidos políticos, en este caso entiéndase los apoderados, por ejemplo, estuvieron presentes en ese juzgamiento, que yo les suelo llamar el tercer filtro y el más importante, Andrea, porque indudablemente todo este proceso de conteo y de cómputo tiene tres grandes filtros. El primero, que se inicia con el escrutinio público en el local de votación, y posteriormente eso se transmite a través del TREP, llega y se conoce públicamente a través de esa promoción que hace la justicia electoral. El segundo ya es el juzgamiento provisorio. Así mismo. Y el tercero, este juzgamiento que estamos mostrando, que es el definitivo, y con esto se cierra nuevamente una historia muy importante de transparencia en una nueva elección de esta era democrática que significa un crecimiento importante en la justicia electoral, Andrea. Así mismo, Dio, y como vos podés ver ahí en imágenes, podés ver a los apoderados de las agrupaciones políticas de los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, Cruzada Nacional, la Asociación Nacional Republicana, el Partido Liberal Radical Auténtico, así también de la Concertación Nacional. Varios apoderados de las agrupaciones políticas muy importantes estuvieron participando de este juzgamiento, que fueron realmente, Diego, fueron jornadas largas, arduas que se tuvo ahí, pero fue revisado acta por acta y se realizó todo lo que se tenía que hacer, justamente como vos decís, para que sean transparentes y limpias este juzgamiento y cómputo definitivo realizado. Hace unos días la doctora Miriam Cristaldo precisamente compartía con nosotros, nos explicaba todo lo que significaban estos filtros y al mismo tiempo ella ponía de relieve todo lo que implica realizar este trabajo siempre de cara al público, a la gente, a la ciudadanía. Están los apoderados presentes durante todas estas etapas, que son tres grandes etapas de conteo o de cómputos, y precisamente ante esa presencia también de los apoderados estuvieron presentes los integrantes de cada misión, de observadores, por supuesto, acompañando todo este procedimiento. Por eso es que hoy se puede concluir con toda certeza, absoluta certeza, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Justicia Electoral dan a conocer nuevamente el juzgamiento definitivo, pero que se compadece con todas las cifras que ya se dieron a conocer con el TREP. No hay diferencia, es decir, absoluta transparencia en todo este trabajo realizado en estas elecciones del 30 de abril. Exactamente, Diego, y por otra parte también la ciudadanía, vos que estás del otro lado, podés ingresar a la página web de la institución o como así también en las redes sociales que vos ya venías viendo, y están todas las transmisiones en vivo que se realizaron de todos estos juzgamientos, completo, específicamente todo, Diego, lo que vos quieras ver, podés quedarte ahí, vos ciudadano podés corroborar, ver que estaban presentes los apoderados, asimismo también la misión de observación de la Unión Europea, estuvieron en todo momento. Y estas imágenes que nosotros vemos ahora en nuestra pantalla son justamente las que corresponden al juzgamiento y cómputo definitivo, en la cual también el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, don Jorge Enrique Bogarín González, estuvo presente acompañando y dirigiendo completamente este momento crucial, importante y que transparenta absolutamente lo que significa el proceso electoral y por supuesto el proceso de juzgamiento y cómputo definitivo. Porque, Andrea, yo nomás digo, qué elemento tan importante la publicación en vivo, que también se cargó y está cargado en el sitio web y también en las redes sociales. ¿Por qué la importancia? Si sos apoderado de un partido político, líder de un partido político, entonces pones un televisor, cargas ahí, porque ahora la mayoría de los televisores son smart, cargas la dirección del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ingresás a las publicaciones en vivo, eso te va a permitir que vos puedas compartir con un grupo de personas, por ejemplo, para conocer la explicación técnica que se da en cada juzgamiento.
para de esa manera también tener certeza sobre la transparencia. Porque mucha gente también, hay que reconocer eso, Andrea, que cayó en muchas confusiones que nada tenían que ver con el proceso y que fueron de alguna manera también manipuladas. Para evitar justamente esa situación, la justicia electoral dio a conocer todas estas herramientas tecnológicas que te permiten acceder a todo ese juzgamiento que se da primeramente a partir del escrutinio público y luego llega a esta etapa final que es el juzgamiento definitivo. Imagínate, Diego, imagínate lo importante que fue esta decisión de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral de hacerlo en vivo, porque esto en otras oportunidades no se hacía. Se hacía el proceso en sí, pero nunca se transmitía en vivo. Sin embargo, en estas elecciones eso se decidió en el momento, fue una decisión de los 3 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y pudieron hacerlo esto de manera para que la gente pueda ver cómo se realiza, quiénes están presentes, cómo se hace el juzgamiento. Yo creo que mucha gente también, como vos decís, salió de alguna confusión, de alguna mala información que recibió y que, como vos mismo dijiste también, Dio, y creo que mucha gente coincide con nosotros, fue manipulada de una u otra manera para que uno crea cosas que a veces por desconocimiento llegamos a conclusiones que no son las correctas. Sin embargo, esto está transparentado, esto está en las redes sociales y está al alcance de cualquiera de ustedes. Así es. Elecciones nuevamente transparentes. Gente, continúen con nosotros, por supuesto. Es nuevamente otra edición del Voto Informado que les estamos presentando. Hoy vamos a hablar de todo lo concerniente al juzgamiento definitivo, a la conclusión. Se está cerrando una etapa, pero quédense con nosotros porque vienen nuevas elecciones, Andrea. Así mismo, vamos a una breve pausa, Diego, y enseguida venimos para más Voto Informado y para contarte mucho más de todo lo que tienen que ver con las elecciones aquí en Paraguay. Continuamos aquí en esta fantástica noche de sábado en Voto Informado porque tenemos mucho más para ofrecerte hoy aquí. Y te quiero contar que vamos a hablar de lo que fue la presentación del complejo trabajo realizado por los observadores internacionales y en este caso la misión de observación de la Unión Europea. Diego, vos tenés más sobre este punto, así que contame por favor. Atención, gente, porque sí, así es, Andrea. Queremos compartir con la teleaudiencia que nos acompaña a esta hora un elemento sumamente importante y tiene que ver con el reporte que da a conocer la observación de la Unión Europea. Esa misión que llegó a la República del Paraguay acompañó todo el proceso desde el vamos, porque ellos ya llegaron días antes a la República del Paraguay para conocer el procedimiento electoral que se desarrolla a nivel país, es decir, llegaron antes del 30 de abril y posteriormente en las elecciones tuvieron una activa participación para ver esa gran cantidad de gente que estaban en las filas, participando y precisamente queremos compartir con la audiencia a esta hora, Andrea, detalle a detalle con el siguiente reporte. Llegó el día grande de la democracia, ¿no? El día de las elecciones. El domingo 30 de abril, 124 observadores de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea estuvieron presentes en todo Paraguay antes del comienzo de la votación. Hoy es la jornada electoral y comenzamos nuestras actividades en este colegio, donde estaremos observando la apertura de las mesas electorales. Somos los observadores de largo plazo, ubicados en la capital del Paraguay, Asunción. Además tenemos colegas en todo el país. Una de las primeras tareas que ellos cumplieron fue enviar al equipo central los datos de la apertura mediante una aplicación digital. Nuestros observadores están en el campo desde las 5:30 de la mañana y se encuentran enviando sus formularios de observación. Supervisamos los informes que recibimos para garantizar la calidad de los datos e informamos constantemente a los analistas de equipo central sobre cualquier novedad. Nuestros observadores continuarán enviándonos datos de observación durante todo el día, incluso para el conteo de votos y la transmisión de resultados.
El análisis sirvió como insumo para que el jefe de misión pudiera dirigir unas breves palabras a los periodistas sobre las primeras impresiones de lo observado hasta ese momento. Hemos comprobado que en algunos colegios pues ha habido largas filas, un tiempo largo de espera, que han sabido llevar con tranquilidad, y eso creo que es digno de elogiar a todos los votantes. Veremos el balance final, ¿no?, en el que bueno, pues podremos hacer una fotografía completa de lo que ha sido una jornada electoral, desde luego importante para los paraguayos, importante para el pueblo. Durante todo el día, los observadores en el terreno continuaron enviando sus reportes hasta el cierre de la jornada electoral. La misión llegó a Paraguay el 13 de marzo y mantuvo una presencia constante en todos los departamentos del país gracias a sus observadores de largo plazo. Durante la semana electoral, la misión fue reforzada por otro grupo de observadores, una delegación del Parlamento Europeo y diplomáticos de las embajadas de los Estados miembros acreditados en Paraguay. El martes 2 de mayo, la misión presentó una primera evaluación del proceso electoral hasta la fecha. La misión permanecerá en el país hasta la conclusión del proceso electoral. Ahí están las imágenes y el reporte de la misión de observadores electorales de la Unión Europea. Hasta ahora me emociona bastante, Andrea, sobre todo, sí, por un lado, volver a ver las imágenes de todo un Paraguay movilizándose para ir a cumplir con su deber cívico. Eso es, hasta ahora me impresiona por la cantidad de gente que estaba en las filas, sí, aguardando bajo el sol para ir a votar, por ejemplo. Vos mismo, Diego, que estuviste Sí. ese día, ¿te acordás? 3 horas. ¿Estuviste cuánto tiempo? Prácticamente 3 horas en la fila, estuve, sí. realmente. Pero realmente muy Y me emocionante. hiciste el aguante. Sí, claro Porque que estábamos sí. trabajando juntos ese día para que la gente sepa, ¿verdad? Sí, claro que sí, como siempre. Bueno, y por otra parte que quería mencionarte también, Diego, que esta misión de observación va a estar en Paraguay hasta el 22 de mayo, hasta el lunes 22 de mayo, porque es ahí donde concluye esta misión de observación internacional de los especialistas electorales de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Claro, y luego, una vez finalizado todo lo concerniente ya a la estricta labor que desarrollan, yo le preguntaría, por ejemplo, si probaron el asado paraguayo, la mandioquita, la sopa paraguaya, el chipaguazú. Sí. Me imagino que Seguro le habrán que sí. convidado eso, ¿verdad? Seguro que sí, sin lugar a dudas. Habrán probado todas las comidas típicas y conocieron varios lugares también de nuestro país. Algunos de ellos, los conozco también, justamente ya estuvieron trabajando en otros proyectos también aquí en Paraguay. Así que si ya conocen y están siempre muy a gusto, acá solemos conversar con ellos, Diego. Son gente muy amable, gente que trabaja todo el día y por supuesto en las jornadas electorales estamos siempre en contacto. Diego, ahora sí, nos metemos de lleno a la declaración que dieron a conocer los integrantes de esta misión de observadores, porque queremos compartir también con ustedes el texto íntegro en el que ellos dan el resultado también. Concluyen que se trató de unas elecciones transparentes. Y atención, porque tenemos la declaración preliminar que habla de lo siguiente. Esta declaración preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea se divulga antes de la finalización de todo el proceso electoral. Quedan etapas como la tabulación de los resultados y la resolución de los recursos. En este momento, la MOE-UE, que es la misión de observadores electorales de la Unión Europea, solo está en condiciones de comentar la observación realizada hasta la fecha. Asimismo, el conteo comenzó inmediatamente después del cierre, dice este informe, de las mesas receptoras de voto y se siguieron los procedimientos en su mayoría. Los observadores de la Unión Europea evaluaron el proceso de conteo como bueno o muy bueno. Los observadores de la Unión Europea describieron el proceso como transparente e informaron de que los miembros de mesa realizaron bien sus tareas de las mesas observadas. Los veedores y los miembros de mesa designados por los partidos recibieron copias de las actas de resultado de las mesas. Atención con este dato, gente, muy importante, la conclusión de MOE-UE. La MOE-UE evaluó la gestión general de las operaciones como bueno a muy bueno en el 94% de las mesas receptoras de voto. La disposición de la mayoría de las mesas observadas garantizó en gran medida el secreto del voto, lo que quiere decir que la ubicación de las mesas, la ubicación del cuarto oscuro, permitió que se trabaje en un 94%, o sea que la calificación es sumamente alta, permitió que se cumpla
con lo que rige en el Código Electoral del voto secreto. Además dice, algunos que otros casos aislados, pero que no suscitaron problemas importantes para la justicia electoral y sobre todo para que sean resueltos, Andrea. Exactamente. Por otra parte también, Diego, quiero comentarte este dato muy, pero muy importante. Las mujeres fueron el 66% de los miembros de mesa, con un porcentaje idéntico de presidentas de mesa. Imagínate qué bueno esto, las mujeres siempre presentes también en las mesas receptoras de votos. Los veedores de los partidos estuvieron presentes en todas las mesas receptoras de votos observadas. Muy interesante, señora, señor, usted que nos está observando a esta hora, porque concluye el reporte de la Unión Europea que hubo un trabajo muy profesional y sobre todo transparente. En una parte, porque leer todo es casi imposible, son muchas páginas, pero sí hemos resumido las partes más importantes aquí con Andrea y con todo el equipo de producción. La administración electoral a nivel central demostró profesionalidad y transparencia en el manejo del proceso electoral. Los partidos políticos tuvieron acceso a todas las etapas de los preparativos y pudieron expresar sus preocupaciones a las autoridades electorales. Desde mediados de marzo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral realizó auditorías a la tecnología de la votación y transmisión de resultados usados el día de las elecciones, lo que implica auditoría de las máquinas de votación, que son las máquinas impresoras del voto, y al mismo tiempo el sistema de transmisión rápida, que permitió que nosotros en torno de las 20 o 21 horas ya tengamos una tendencia definitiva de cómo marchaban las distintas formas de juzgamiento o el escrutinio público que se desarrollaba en cada mesa de votación, Andrea. Exactamente, justamente eso. A las 20 horas prácticamente ya teníamos el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares dado a conocer a toda la ciudadanía. Y sobre ese punto, Diego, te quiero leer. La transmisión de los resultados preliminares se observó en los locales de votación y se evaluó como buena o muy buena en todos los casos. La transmisión estuvo bien organizada y fue transparente. La administración electoral empezó a publicar resultados del TREP media hora después del cierre de las mesas receptoras de voto, llegando al 99% del total de las mesas en torno a las 21 horas, que era lo que vos mencionabas justamente, Diego, y que es lo que decíamos nosotros. Atención, porque también el reporte indica lo siguiente. Consistió el trabajo en la presentación detallada a los apoderados de los distintos partidos políticos, quienes pudieron acceder al conocimiento técnico de la tecnología electoral que iba a utilizar la justicia electoral, más que una verdadera auditoría al sistema. La mayoría de los partidos políticos recibieron respuesta a sus preocupaciones y mostraron un nivel satisfactorio de confianza en la tecnología electoral utilizada durante estas votaciones marcadas el 30 de abril. Y muy importante este aspecto, porque también vale recordar, Andrea, que la justicia electoral fue renovando también la utilización de tecnología. ¿Por qué decimos esto? Si echamos un poco de una mirada retrospectiva, vamos a recordarnos que en algunas elecciones también se utilizaron las urnas electrónicas y con una intención de mejorar incluso la transparencia de aquella utilización o de aquella tecnología, precisamente se accedió a las máquinas de votación, que son unas máquinas que permiten la impresión del voto como para que el elector pueda corroborar y eso también pueda ser corroborado en el escrutinio público. Asimismo, una mezcla de ambas situaciones, de ambas tecnologías, de la anterior y por supuesto la actual que nos trae la tecnología. Por otra parte, Diego, sin antes salir de esto también, quiero hablarte de la participación de los pueblos indígenas. Y sobre este punto, el programa financiado de la Unión Europea, Derecho a la Identidad, mediante el acceso a la documentación oficial de los pueblos indígenas en Paraguay, pretende mejorar su inclusión en el registro civil. También proporcionó formación a unos 60 facilitadores indígenas. ¿Vos recordás, Diego, que vino la señora Norma Ibarra a contarnos sobre esto? Sí, 60 facilitadores indígenas para que sirvieran de enlace entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y comunidades indígenas, alentando a su participación en las elecciones. Sobre todo hay que destacar, Andrea, ese aspecto. Cada
cada parcialidad tiene su lengua, tiene sus propias costumbres, Sí. y a todo eso se pudo acceder precisamente con ese gran trabajo que se ha desarrollado. Gente, continúen con nosotros, tenemos mucho más para compartir con ustedes, cerrando un capítulo, cerrando un ciclo que significa todo este trabajo electoral que se realizó para las elecciones del pasado 30 de abril. Asimismo, Diego, vamos a un breve corte nuevamente. Quédate con nosotros porque tenemos mucho más. Seguimos aquí en Voto Informado, tenemos muchas informaciones y mucho que brindarte en esta noche de sábado. Y vamos a hablar, Diego, de un punto muy, pero muy importante. Algo que tiene que ver con plazos, que tiene que ver con algo que también se implementa hace muy poco, y estoy hablando del financiamiento político. Vos sabés qué importante es justamente el control al financiamiento político que implementa la justicia electoral y todos los mecanismos que se desarrollan para que, bueno, las agrupaciones políticas puedan hacer sus rendiciones de cuenta, gastos de campaña y todo lo referente al financiamiento político. Claro, porque luego de estas cuestiones que tienen que ver con las elecciones, el juzgamiento que ya hemos comentado hoy con detalles, estamos entrando ahora en la etapa en que la Dirección de Financiamiento Político debe ejercer el control, Andrea. Así el mismo. control específico de todo lo que se refiere a en qué gastaron los partidos políticos, cuánto gastaron y sobre todo de dónde provienen los fondos. Exactamente. Y justamente para eso, Diego, vamos a escuchar al director de financiamiento político, el abogado Cristian Ruiz Díaz, quien tiene un informe para nosotros. Con la entrada en vigencia de la Ley 65/01, por el cual se establece la nueva Ley de Financiamiento Político, el Tribunal Superior de Justicia Electoral dispuso la creación de la Dirección de Financiamiento Político como dependencia encargada del control de la validez y de la correspondencia de todas las documentaciones respaldatorias presentadas por las organizaciones políticas en sus rendiciones de cuentas. Para ello, esta dirección se vale de dos herramientas informáticas. Uno, el SINAFIP, que es el Sistema Nacional de Financiamiento Político, y el ONAFIP, que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político. El SINAFIP es una herramienta utilizada por los candidatos y también por los administradores de campaña para cargar no solamente las declaraciones juradas de los candidatos, sino también para la presentación de las rendiciones de cuentas. Y el ONAFIP, como todo observatorio, ¿verdad?, es el utilizado por la justicia electoral para levantar todas las declaraciones juradas y rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas. La Dirección de Financiamiento Político se encuentra abocada a la capacitación de candidatos, administradores de campaña y oficiales de cumplimiento de las organizaciones políticas. Esto de tal manera a dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Ley de Financiamiento Político en cuanto a la presentación puntual y completa de todas las documentaciones que exige la ley. Para ello, el grupo de auditores que conforma la Dirección de Financiamiento Político realizan capacitaciones y charlas de manera presencial y virtual a todos aquellos candidatos que lo soliciten. Tenemos que tener en cuenta también que, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Financiamiento Político, las organizaciones políticas y sus candidatos deberán rendir cuentas de todos los gastos e ingresos provenientes de las elecciones del 30 de abril dentro de los 60 días posteriores a las elecciones. Esto representa que los 30 primeros días van a utilizar los candidatos para rendir cuentas a través del SINAFIP y los últimos 30 días las organizaciones políticas para presentar sus informes finales. De estos informes finales, la Dirección de Financiamiento Político va a analizar el contenido de ellos, así como con los documentos respaldatorios que se acompañan. Posteriormente lo va a trasladar a la Contraloría General de la República por 60 días, a fin de que también realice el control respectivo, y por último va a realizar el informe preliminar con las observaciones correspondientes que se trasladan a la organización política. La organización política tendrá la oportunidad de levantar estas observaciones por medio de sus administradores de campaña, y por último
la Dirección de Financiamiento Político realizará el informe final que lo va a levantar al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Con eso se cierra el proceso y se estaría ya pendiente de la transferencia de pago de los subsidios. En síntesis, la Dirección de Financiamiento Político es la dependencia encargada de capacitar a todas las organizaciones políticas y a sus candidatos en lo que refiere a la ley de financiamiento político. También acompañar en la carga y las presentaciones de los informes finales y de las declaraciones juradas. Ahí está lo expresado por Cristian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político. Muy importante la tarea que comienza a partir de este momento y sobre todo porque ustedes recordarán, Andrea y teleaudiencia, que en un momento dado también se ha generado mucha polémica con respecto a esto, sobre todo porque los dos partidos tradicionales solicitaron créditos importantes para poder afrontar lo que significaba los gastos de campaña. Tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal tuvieron que apelar a los créditos y esto va a significar también la gran tarea que comienza a partir de ahora de analizar de dónde provienen los fondos, cómo se utilizaron, todo lo concerniente a los gastos de los partidos políticos y movimientos que compitieron en estas elecciones del 30 de abril. Exactamente, Diego, y bueno, y lo importante también que significa la implementación de dos herramientas muy importantes que mencionaba el abogado Cristian Ruiz Díaz, que es el SINAFIP y el ONAFIP. Estas son herramientas que están disponibles justamente para las organizaciones políticas para que puedan hacer sus rendiciones de cuenta, gastos de campaña y bueno, todo lo referente a eso también, las capacitaciones a los referentes y a los jefes de campaña justamente que realizan este tipo de actividades para poder hacer sus declaraciones juradas y posteriormente la presentación de toda la documentación que se requiere para poder cobrar los subsidios electorales. Y otro punto importante también, Diego, hay otras instituciones involucradas también en lo que es el financiamiento político. Estamos hablando de CEPRELAT, estamos hablando de otros organismos también que se involucran para que se haga un trabajo coordinado y el trabajo sea también de manera transparente a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así es, pero atención gente, tenemos más para compartir con ustedes porque también una vez que la Unión Europea realizó su trabajo con esa misión de observación, también la Organización de Estados Americanos tuvo su misión de observadores y llegó a la República del Paraguay un poquito antes del día de las elecciones para iniciar todo también el acompañamiento de observación del proceso electoral que se realizó en la República del Paraguay el pasado 30 de abril. En ese sentido también tenemos para compartir la conclusión de este trabajo que realizaron los integrantes de esta misión de observadores de la Unión, o mejor dicho, de la Organización de Estados Americanos. Y atención, porque voy a compartir con ustedes, dice la misión de observación electoral de la OEA, encabezada por el embajador de los Estados Unidos, Luis Lauredo, saluda al pueblo paraguayo por la celebración de las elecciones nacionales y departamentales del pasado 30 de abril. Es al menos el informe preliminar que se destaca de esta manera con el saludo del embajador estadounidense. La misión felicita a las autoridades electas y destaca el compromiso cívico de los paraguayos y paraguayas que concurrieron a votar al tiempo que reconoce el trabajo, atención, ahí ya comienza en el primer párrafo, el reconocimiento del trabajo de todos los miembros de mesas y los funcionarios también y autoridades de la justicia electoral. Así también, Diego, la seguridad del voto electrónico. Con respecto a la seguridad de la máquina de votación y su software, la misión destaca como un avance significativo la realización de una auditoría técnica del sistema de votación electrónica por parte de técnicos contratados para tal efecto y con el aval de una institución reconocida. La misión también resalta el desarrollo por parte del personal técnico de la justicia electoral de pruebas de funcionamiento de máquinas de votación que consistió en su verificación técnica y en una auditoría de pantallas, para lo que se habilitaron máquinas para realizar el chequeo de la presentación en la pantalla de los nombres, siglas, número de inscripción y foto de los candidatos y candidatas, con el fin de que los representantes de las agrupaciones políticas validen los datos y muestren su conformidad. Esto decía también el informe preliminar de observación internacional electoral de la OEA aquí en Paraguay. Y atención, Andrea, de la audiencia, por el siguiente dato. Sí. ¿Quiénes formaron parte de la misión de observación electoral de la OEA?
60 personas de 18 nacionalidades que estuvieron presentes en la República del Paraguay. Y atención con la calificación, porque me parece que esta es la parte sumamente importante. La misión desea expresar que no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral. La MOE-OEA hace un llamado a que todas las quejas e inconformidades sobre el proceso electoral sean tramitadas por la vía institucional de conformidad con la ley y de forma pacífica. Creo que esta es la idea principal en el sentido, Andrea, de la audiencia, que así como también la mayor cantidad de personas que estuvieron votando y que también estuvieron siguiendo de cerca todo el juzgamiento, coinciden con estas posturas, tanto de la observación internacional de la Unión Europea como de la OEA, de que finalmente no se puede poner en duda el trabajo transparente de la justicia electoral. Asimismo, Diego, y por otra parte, y esto también es muy pero muy importante, atención a lo que dice la MOE-OEA. Observó además un fortalecimiento de los controles en la generación del DVD Master y la preparación de las copias destinadas a los diferentes locales de votación. Recordarás vos, Diego, me acuerdo, que se había generado ciertas informaciones sobre un DVD, ¿verdad? Entonces, esta parte del informe es muy importante resaltar porque dice, el procedimiento contempló la posibilidad de constatar la oferta electoral por parte de los partidos y agrupaciones políticas, quienes debieron firmar y avalar los datos de su oferta en el sistema. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral preparó una serie de documentos útiles y prácticos en los que se enumeraban los procedimientos tecnológicos para el proceso electoral en curso, los que aportaban visibilidad a los procedimientos. Mira, es muy importante el dato que estabas dando, Andrea, sobre todo por lo siguiente, gente, siguiendo el hilo de lo que relataba Andrea, el mismo procedimiento se realizó también incluso ante la prensa. Se mostraron todos los DVDs que se habían utilizado precisamente para las máquinas y para las elecciones del 30 de abril, para que no quede ningún margen de duda, para que todo sea absolutamente transparente. Se hizo ante las organizaciones, como destacan en su conclusión, y específicamente la MOE-OEA destaca, también lo destaca la Unión Europea, y también se hizo ante la prensa, ante los medios de comunicación, para que no quede duda alguna sobre este proceso transparente y el trabajo que se vino desarrollando, porque hay que destacar ese aspecto. No se trata solamente del día de las elecciones y no solamente del juzgamiento, sino todo el trabajo que se viene realizando mucho antes para finalmente concluir con un buen corolario, que es el final del juzgamiento definitivo, que permite después llegar a la etapa de proclamación. Exactamente, Diego, justamente lo que decís, el proceso electoral que inicia mucho tiempo antes de las elecciones y también posterior a las elecciones. Y sobre este punto también, hablando de este informe preliminar, quiero hablar del control del financiamiento político, que es justamente lo que nos hablaba recién, nos explicaba el abogado Cristian Ruiz Díaz. ¿Y qué dice el informe preliminar de la OEA sobre el financiamiento político? En materia de control y rendición de cuentas, se aplicaron por primera vez reformas para la regulación del financiamiento político. Al igual que en las elecciones municipales del 2021, se destaca que la normatividad haya otorgado al TSJE competencias para fiscalizar los fondos que alimentan las campañas internas de los partidos, tal como había sido recomendado por la misión en el 2018. ¿Recordá esto, Diego? Sí. La misión de observación había recomendado esto en el año 2018 y la justicia electoral ya la implementó en este 2023. Que haya avanzado el control del financiamiento político irregular de las campañas electorales al prohibir no solo el uso indebido de recursos estatales, sino también restringir el financiamiento privado por parte de personas condenadas por distintos delitos. En ese sentido, la misión destaca los esfuerzos de cooperación interinstitucional entre la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político del TSJE con la Secretaría de Prevención de Lavados y Activos, CEPRELAT, la Secretaría de Estado de Tributación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado. Esto es justamente lo que veníamos diciendo, Diego, en referencia al financiamiento político, que son varias instituciones las que trabajan en coordinación
para la realización del financiamiento político. Y por supuesto, esto es lo que ya decía la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Otro de los temas que también en un momento dado se analizó bastante, saltó a la opinión pública, tiene que ver con la capacitación para las personas que iban a estar, para los mesarios. De esa manera se lo conoce de manera común. Sin embargo, son los integrantes de mesa, las autoridades de mesa, que son las principales autoridades el día de las elecciones. ¿Qué dice el reporte respecto a las autoridades y la capacitación de las autoridades de mesa? Dice lo siguiente: la misión de la OEA reconoce el trabajo de la justicia electoral para capacitar a funcionarios, a coordinadores, integrantes de mesas receptoras de votos, a los ciudadanos en general, a los delegados de los partidos sobre la máquina electrónica de votación y el proceso electoral. Se observó la existencia de manuales, de folletos explicativos, así como la divulgación de tutoriales a través de las redes sociales, y se recibió información de que el Centro de Información, Documentación y Educación Electoral del Tribunal Superior también implementó un programa para capacitar a comunidades indígenas. Es precisamente lo que estaba destacando hace rato Andrea, que prácticamente se cubrió todos los aspectos, desde el más pequeño, incluso no podemos dejar de lado también que tuvieron participación los niños también, a modo de generar ya esa conciencia colectiva del civismo que deben tener un buen ciudadano al cumplir con este deber que significa la votación. Asimismo, desde tan pequeños para que ya tengan esa cultura cívica. Volviendo al informe, esta parte es justamente muy importante, también hablando de las comunidades indígenas. Miren lo que dice. La misión destaca la difusión de información sobre el proceso electoral en lenguas indígenas y por medio de radios locales y redes sociales en las zonas con presencia de poblaciones indígenas, el que también forma parte del convenio sobre cedulación. ¿Recuerdan ustedes toda esa campaña que nosotros veníamos hablando de cedulación, certificados de nacimiento, bueno, y todo lo que tenía que ver con las comunidades indígenas? Los spot radiales. Sigo con el informe. Los spot radiales dirigidos a poblaciones indígenas se hicieron en lenguas. Mira, escucha, Diego. Angaité, Ensec Norte, Ensec Sur, Guaraní, Español, Ishir, Nibacle y Guaraní. Si por ahí dije mal o pronuncié mal, ustedes me avisan y corregimos. Perfecto. Pero qué hizo... interesante, ¿no? Porque se permitió llegar. Quiere decir que de esta manera se llegó a los lugares más recónditos de la República del Paraguay, a los lugares más alejados. No hubo imposibilidad, no hubo obstáculos para que la justicia electoral pueda llegar a todos los rincones de la República del Paraguay con la capacitación que permita realmente que la gente pueda ir a ejercer su derecho al voto de manera cómoda. ¿Por qué digo cómoda? Porque cuando uno tiene desconocimiento de cómo se utiliza una máquina de votación, indudablemente eso, aparte de generar incomodidad, genera un tropiezo muy grande, Andrea. Cuando hay desconocimiento es una problemática. Por eso se pone de relieve incluso en estos informes todo ese trabajo de capacitación que se realizó. Asimismo, Diego, y bueno, y otro punto importante también que hay que destacar de esta misión de observación es algo importante, las mujeres, algo que ustedes saben que venimos trabajando hace muchos años en la justicia electoral, y es esto, dice, la misión observó con preocupación que en estas elecciones hubo menos candidaturas de mujeres que en años anteriores y que el porcentaje de mujeres que encabezan las listas no superó el 20%. Los bajos números llaman la atención por contrastar con la significativa participación de las mujeres que votan en los procesos electorales, que es más del 60% y que constituyen casi la mitad del padrón electoral. Esto también es muy importante. Imagínate que la OEA pone nuevamente esto en vilo, la participación de las mujeres, la mayor cantidad de mujeres para que sean electas. Hay que tener más mujeres en los espacios de decisión. Eso es algo que la justicia electoral viene trabajando hace varios años y yo creo que se va a seguir potenciando y vamos a ver a más mujeres para cargos electivos próximamente. Muy interesante, realmente de esta manera concluimos también el reporte de la misión de observación electoral de la OEA.
Teníamos en primer término la misión de observación electoral de la Unión Europea, dos organismos sumamente importantes, sobre todo por la delegación, la cantidad importante de delegación de distintas nacionalidades que permitió concluir de esta manera, de manera contundente, valga la redundancia, que hubo una absoluta transparencia en todo lo que se refiere al proceso electoral. Asimismo, Diego, y bueno, fueron aproximadamente 21 misiones de observación internacional que estuvieron aquí en nuestro país haciendo la observación electoral justamente, y como vos bien decías, de diferentes países, diferentes organizaciones, así que la transparencia estuvo a la orden del día en todo lo que respecta a las elecciones nacionales del pasado 30 de abril. Y bien lo decía el ministro César Ross, el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, estas elecciones fueron las elecciones más controladas de la historia, es lo que él mencionaba justamente en varios medios de comunicación, y creo que tiene razón, porque es así. Se realizó los controles en todos los sentidos y la transparencia, reitero, está a la orden del día. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta seguimos con más noticias aquí en El Voto Informado. Estamos ingresando a la recta final del Voto Informado y no se olviden que estamos en las redes sociales, por supuesto. Estamos también en tu sitio web, no te olvides, www.tsje.gov.py. Ahí tenés todos los detalles de las elecciones nacionales y departamentales del pasado 30 de abril, concluyendo una página nuevamente en la historia, Andrea. Así mismo, Diego, y bueno, ahí puede ver la gente todo lo que son las redes sociales, las informaciones, www.tsje.gov.pi. Pueden ver, miren, ahí están las actas del TREP, las actas de cómputo provisorio, los informes, las resoluciones, las últimas resoluciones que emitió el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la app para descargar en el celular. Todo, absolutamente todo tenés en la página web, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto YouTube, para todo lo que quieras saber de la justicia electoral, por supuesto de las elecciones del pasado 30 de abril y lo que quieras saber, porque se viene mucho más, tenemos mucho más por delante. Así es, y no se olviden, la primera semana de junio, ¿qué se viene? La gente se pregunta esto, ¿qué se viene en el ámbito electoral? Y precisamente se da la proclamación de las autoridades electas el pasado 30 de abril por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los primeros días de junio ya se van a tener las principales proclamaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con Presidencia de la República, Vicepresidencia y el Senado. Asimismo, Diego, y esto en cumplimiento al cronograma electoral de las elecciones nacionales y departamentales 2023. Nuestro cronograma dice el 9 de junio. Así es. ¿Sí? Así es. Eso dice nuestro cronograma electoral. Vamos a estar atentos, por supuesto, nosotros también, para poder saber en qué momento se va a realizar esto. Se va a estar anunciando también, por supuesto, a través de las cuentas oficiales de la justicia electoral y, por supuesto, a través de nuestro programa también. Principalmente, señora, señor, que nos acompaña en cada edición del Voto Informado, de esta manera se cierra un ciclo, el ciclo que tiene que ver con las elecciones del pasado 30 de abril. Sin embargo, todavía quedan muchas elecciones de cara, sobre todo a las próximas autoridades que tienen que cubrir esas 13 vacancias que han quedado en las municipalidades. Exactamente, 13 distritos van a ir a elecciones municipales, así que vamos a tener mucho material y mucho que contarte en una nueva entrega, en una nueva propuesta que vamos a tener para vos a partir del próximo sábado. Así que les esperamos a todos nuevamente en cada edición que vamos a presentar desde la Justicia Electoral. Andrea, muchísimas gracias. El placer fue mío, Diego. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes y bueno, les esperamos el próximo sábado a las 21 horas nuevamente para la nueva propuesta. Bueno, gente, nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.